Muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 19, conformado por Quintero Villegas, Claudia Jimena y González Íñiguez Kenedarot, procedentes de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo, Grupo 25, presentando la enfermedad de trastorno de identidad disociativo en la materia de bioquímica estructural, impartida por el doctor Eduardo Armienta Aldana. Un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. En algunos casos, es posible que no te des cuenta de que tienes un trastorno de personalidad porque tu manera de pensar y comportarte te parece natural. Y es posible que culpes a los demás por los problemas que tienes. Los trastornos de personalidad generalmente comienzan en la adolescencia o la adultez temprana. Existen muchos tipos de trastorno de personalidad. Algunos tipos se vuelven menos obvios en el transcurso de la mediana edad. Los trastornos disociativos hacen referencia a todas aquellas alteraciones psicopatológicas que conllevan fallos en la memoria, la conciencia, la identidad y o la percepción, la emoción, la representación corporal, el control motor y el comportamiento. En la quinta versión del DSM, Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, por sus siglas en inglés, se reseñan 3 categorías fundamentales: el trastorno de identidad disociativo, la despersonalización o desrealización y la amnesia disociativa. En todos estos trastornos, en lugar de experimentarse las situaciones como una sucesión continua, las realidades quedan aisladas de otros procesos mentales con los que normalmente se asociarían. Así, cuando se produce una fragmentación de la identidad, se tratará de un trastorno de identidad disociativo. Cuando es una percepción la alterada, será una despersonalización. Y cuando los recuerdos estén mal integrados, se tratará de una amnesia disociativa. En este caso, profundizaremos en el trastorno de identidad disociativa. La característica nuclear de los trastornos disociativos consiste en alteraciones en la organización integrada de la identidad, la memoria, la percepción o la conciencia. Cuando los recuerdos están mal integrados, el trastorno resultante será una amnesia disociativa. La fragmentación de la identidad producirá una fuga disociativa o un trastorno de identidad disociativo. Una percepción alterada conducirá a un trastorno de despersonalización, mientras que la disociación de aspectos de conciencia producirá un trastorno por estrés agudo y varios estados disociativos por trance y posesión. Estos trastornos son más una alteración en la organización o la estructura del contenido mental que los contenidos en sí mismo. A la hora de abordar los trastornos disociativos, se han de tener en cuenta tanto los aspectos etiológicos y patonómicos, como la variable nosológica circunscrita alrededor de esta fenomenología, existiendo variabilidad en cuanto a la prevalencia en función de los criterios diagnósticos y teniendo presente que el constructo disociativo puede presentarse en formas de síntoma junto con otros síntomas patológicos, como por ejemplo, una distorsión de la imagen corporal en un trastorno alimenticio en forma de síndrome comórbido, a un trastorno de personalidad verbi-grati o en forma de trastorno puro, como puede ser la existencia de un trastorno de despersonalización. La característica principal de la disociación es la alteración. La disociación puede afectar el pensamiento, las emociones, la conducta, la identidad, la conciencia, percepción y o el funcionamiento sensomotor. Los componentes clínicos principales de la psicopatología disociativa se pueden identificar en 5 dimensiones, como son la amnesia, la despersonalización, desrealización, confusión de la identidad y alteración de la identidad. Los síntomas secundarios de la disociación enriquecen la fenomenología en general, lo que son positivos, por ejemplo, alucinaciones
y experiencias shaderianas, o negativos, por ejemplo, déficit somatosensoriales. Todos los trastornos disociativos son representaciones completas o parciales de una dimensión psicopatológica, es decir, disociación. Entre ellos, el trastorno de identidad disociativo es la forma más extendida, la cual cubre todo el espectro de síntomas disociativos, incluyendo los estados de personalidad e instrucciones mentales en su propia agenda y sentido de sí mismo. Condiciones principales son la amnesia disociativa, que puede o no estar acompañada por fuga, trastorno de despersonalización y trastorno disociativo no especificado. Disociación y trastornos disociativos pueden acompañar a casi todos los trastornos psiquiátricos y pueden influir su fenomenología y su respuesta al tratamiento. El trastorno de identidad disociativo puede considerarse un trastorno raro dada su aparentemente baja prevalencia, pero en los últimos años se apunta a su posible infradiagnóstico a causa de su complejidad y de la confusión que puede haber a la hora de establecer el diagnóstico diferencial. Por otro lado, la simulación de psicopatología mental puede tener un gran impacto socioeconómico y jurídico de especial relevancia en este tipo de trastornos, dada la gran incapacidad que genera su complejidad diagnóstica. Este trastorno, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por alternar diferentes identidades. Es posible que sientas la presencia de dos o más personas que hablan o viven en tu cabeza y sientas que estas identidades te poseyeron. Cada identidad puede tener un nombre, una historia personal y características únicas, entre ellas diferencias obvias de voz, género, tratos e incluso cualidades físicas como la necesidad de usar lentes. También hay diferencias en cuanto a la familiaridad de cada identidad con los demás. Las personas con trastorno de identidad disociativo en general también tienen amnesia disociativa y a menudo sufren fuga disociativa. Está definido en las principales clasificaciones diagnósticas como la alteración de las funciones integradoras de la conciencia, memoria e identidad. Parece iniciarse en la infancia para manifestarse unos años más adelante, diagnosticándose más en mujeres que en hombres. Las últimas posiciones teóricas en cuanto a este trastorno lo relacionan con el trauma, la gestionabilidad y el trastorno de estrés postraumático. Según Sarr, el concepto de trauma no es equivalente al de suceso o vivencia nociva, como habitualmente se hace ver o se entiende. Para este autor, sería un proceso sociopsicológico complejo que englobaría componentes objetivos y subjetivos. En este sentido, el trauma psíquico sería, por un lado, la pérdida por parte del sujeto de la cohesión de su mundo interno, de la cohesión de la realidad externa y, por otro lado, la desconexión entre ellas. De tal manera, el trauma crea una pérdida de la armonía psíquica y en un momento específico de la vida de la persona, y desde allí se proyecta su futuro, entendiendo de esa forma el trauma y la disociación como una escisión o ruptura de los procesos mentales, de modo que ambos conceptos quedan íntimamente ligados. La preponderancia de trastornos disociativos en escenarios psiquiátricos están entre el 10 y 12%, con la más alta prevalencia en salas de emergencias psiquiátricas con 34.9%. La mayoría de diferencia de los estudios en las comunidades es que en los escenarios clínicos el trastorno de identidad disociativo es tan frecuente como el trastorno de identidad no especificado, y las mujeres constituyen la mayoría de los pacientes. En un estudio turco con ambos géneros en la comunidad, los resultados de la escala de experiencia disociativa, por sus siglas en inglés DES, no reportaron diferencia entre ambos géneros. Sin embargo, había el doble de hombres entre los resultados más altos. Basados en la observación clínica, hay una creencia general que en las poblaciones clínicas, los pacientes de género masculino ocultan fácilmente sus síntomas e historias de trauma. En contraste con las poblaciones clínicas, en un estudio turco con estudiantes universitarios de alto rendimiento, los hombres reportaron más traumas durante la niñez que las estudiantes femeninas. Hay una relación estrecha entre el trastorno de estrés postraumático y trastorno de identidad disociativo, debido a que las personalidades alternas pueden considerarse como una versión elaborada de intrusiones mentales relacionadas con traumas. El trastorno de estrés postraumático está relacionado con experiencias traumáticas únicas durante la adultez, mientras que el trastorno de identidad disociativo se relaciona con traumatizaciones crónicas durante el desarrollo. En el trastorno de identidad disociativo, recuerdos traumáticos se descontextualizan y se procesan para mantener un balance interno y externo.
lo que conduce a la formación de personalidades alternas con agenda y sentido propio de sí mismo, historias personales, códigos y una misión. Esta fragmentación altera la identidad completa de la persona. 90% de todos los pacientes con trastorno de identidad disociativo reporta por lo menos un caso de abuso y o negligencia durante la niñez. Un subgrupo de pacientes tienen amnesia de un periodo de su niñez, lo cual podría conducir a un subreporte de este periodo. También hay familias aparentemente normales que ocultan la disfuncionalidad, por ejemplo, pseudo-reciprocidad, doble vínculos, excisión marital, apego inseguro, expresión alta de emociones. Estudios de imágenes funcionales del cerebro revelan hipoperfusión bilateral en las regiones orbitofrontales, la cual apoya una hipótesis orbitofrontal del trastorno de identidad disociativo. Una investigación estructural del cerebro reveló un hipocampo y una amígdala más pequeñas. Estos cambios estructurales parecen ser secundarios al estrés durante el desarrollo. Ahora bien, en la sintomatología tenemos caminos que conducen al diagnóstico del trastorno de identidad disociativo. La mayoría de los pacientes con trastornos disociativos expresan solamente un subgrupo de sus síntomas que predominan en su estado actual. Sin embargo, generalmente son capaces de describir todo el síndrome en una evaluación psiquiátrica completa. La conciencia acerca de los posibles tipos de aplicaciones en un escenario clínico puede ayudar a los psiquiatras a captar el posible diagnóstico. Sin embargo, la expresión parcial del síndrome puede llevar fácilmente al clínico a un diagnóstico alternativo dependiendo de la preponderancia de un grupo de síntomas. Algunos de estos síntomas son la depresión doble, en el cual la mayoría de los pacientes con trastorno de identidad disociativo o trastorno disociativo no especificado reportan una depresión crónica que usualmente concuerda con el curso de la depresión doble. Por ejemplo, el trastorno distímico como la base, junto con episodios depresivos mayores repetitivos y superpuestos. Estos periodos de crisis a lo largo de la vida del paciente son desencadenados por estresantes internos y externos. Muchos pacientes reportan el comienzo del estado de ánimo depresivo durante la niñez temprana, es decir, desde el principio en adelante, continuando casi ininterrumpidamente. En contraste con el trastorno depresivo primario, esta condición generalmente no responde a la farmacoterapia con antidepresivos y es etiquetada como resistente al tratamiento. Sin embargo, con la integración de la psicoterapia, el síndrome depresivo desaparece instantáneamente. Esta condición puede considerarse como una depresión disociativa, a diferencia de un trastorno depresivo primario, el cual parece tener una patogénesis diferente, curso y respuesta al tratamiento. Otro síntoma sería el trastorno de conversión. En la comunidad general, el 26.5% de las mujeres que reportan haber experimentado por lo menos un síntoma de conversión en su vida tienen trastorno disociativo. Esta cifra es de entre 30.1 al 50% entre pacientes psiquiátricos en ambos géneros. Cuando está acompañado por un trastorno disociativo, los pacientes con síntomas de conversión tienen mayor comorbilidad psiquiátrica, historia de una niñez con trauma, intentos de suicidio y automutilación. Los síntomas somáticos funcionales distinguen los trastornos disociativos de otros trastornos psiquiátricos. Un estudio reciente en Turquía arrojó una muy alta frecuencia de síntomas de conversión del 48.7% de por vida en mujeres. A pesar de los factores culturales, esto también puede ser un indicador de la alta frecuencia de trastornos disociativos. Los síntomas de conversión generalmente marcan un periodo de crisis aguda sobrepuesto al curso crónico de trastornos disociativos en estas personas. La preponderancia de síntomas somáticos como pseudoataques constituye una emergencia médica y puede ocultar el espectro más amplio de la sintomatología de la disociación. Características del trastorno límite de la personalidad. Entre los sujetos que cumplen los criterios del Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, por sus siglas DSM,
Para trastorno del límite de la personalidad, entre 64 a 72.5% tienen un trastorno disociativo como diagnóstico en el primer eje. La validez de este criterio para un trastorno de personalidad al parecer es bajo. De hecho, ellos describen aspectos intrapersonales de disociación y captan sujetos como un trastorno disociativo. Psicosis disociativa aguda. Esta condición se asemeja al delirio maníaco o psicosis esquizofrénica. Cesa a más tardar en algunas semanas y se caracteriza por síntomas disociativos que se basan en una crisis de puerta giratoria o coconciencia, experiencias de flashbacks, síntomas de conversión, estados de fuga, catatonia, alucinaciones, suicidio, violencia y delirios pueden ser parte de esta condición. El paciente puede permanecer amnésico durante todo el episodio. Hospitalización a corto plazo, psicoterapia de apoyo y especialmente la separación de un ambiente familiar perturbador han sido las medidas más útiles para el manejo del trastorno. Además de ser un diagnóstico discernible, la psicosis disociativa puede presentarse en pacientes con trastorno de identidad disociativo como resultado de la descompensación después de un evento de vida agudo y estresante. Esto se puede manifestar como una lucha para controlar e influir entre identidades, alternar con características de temor, miedo, agresión o con delirios, algunas de las cuales pudieron haber estado latentes por mucho tiempo. Consecuentemente, la expsicosis histérica, la cual ahora es considerada psicosis disociativa, ha sido el punto de partida del diagnóstico que ha conducido al reconocimiento del trastorno de identidad disociativa en Turquía. El trastorno bipolar del estado de ánimo es una desregulación del afecto relacionada con el trauma y o cambios entre personalidades alternas con distintos estados de ánimo que pueden parecerse a la ciclotimia o el trastorno del estado de ánimo bipolar. Estas alteraciones no responden a estabilizadores del estado de ánimo, pero hay recuperación con psicoterapia integrativa. Dependencia de sustancias. Se observaron trastornos disociativos en 17.2% de un grupo grande de pacientes hospitalizados buscando tratamiento por abuso de sustancias. Los pacientes con trastornos disociativos utilizaron más sustancias de diferentes tipos, abandonaron el tratamiento con mayor frecuencia, tuvieron menor duración de remisión y eran más jóvenes. En la mayoría de ellos, que son el 64.9%, los síntomas disociativos comenzaron antes de usar sustancias, es decir, generalmente durante la adolescencia. Los intentos de suicidio, el abuso emocional durante la niñez y el género femenino predicen trastornos disociativos entre consumidores de sustancias. La prevalencia de trastornos disociativos se incrementó a 26% cuando las personas que solo tenían dependencia al alcohol fueron excluidas. Estos hallazgos son alarmantes porque demuestran la importancia de reconocer los trastornos disociativos para prevenir y tratar exitosamente la dependencia de sustancias entre adolescentes y adultos jóvenes. Disfunción sexual. El abuso sexual durante la niñez es reportado frecuentemente por pacientes con disfunción sexual. Entre los pacientes con trastorno de identidad disociativo, el cambio de personalidad, por ejemplo, a niño o personalidades de género opuesto o experiencias de flashback pueden ocurrir durante una relación sexual. Por ejemplo, dicha condición puede simular el vaginismo. Intentos suicidas repetitivos. La mayoría de los pacientes con trastorno de identidad disociativo tienen ideas suicidas y no son raros los intentos de suicidio. La prevalencia de suicidio consumado es alrededor de 1 a 2%. Algunos de los pacientes solicitan ayuda justo antes o después de un intento, porque algunas de las personalidades alternas, por ejemplo, de niño, pueden resistirse contra dicha acción. Automutilación. Muchos pacientes con trastorno de identidad disociativo se causan autoheridas generalmente durante una crisis disociativa. El paciente puede sufrir de despersonalización durante un episodio de crisis o permanecer amnésico a él mismo. Fuga disociativa. La mayoría de los casos con fuga disociativa tienen como base un trastorno crónico como trastorno de identidad disociativo. Por lo tanto, un diagnóstico solitario de fuga disociativa es relativamente raro. Posesión. Experiencias paranormales, extrasensoriales o supernaturales son común entre los pacientes con trastornos disociativos, en contraste con las personalidades alternas. El origen de la posesión se experimenta en el mundo exterior.
La relación entre la posesión y los trastornos disociativos es universal. También hay una relación significativa entre el trauma psicológico durante la niñez y las experiencias paranormales en la comunidad. Crisis disociativa no psicótica. La mayoría de los pacientes con trastornos disociativos crónicos también tienen estados disociativos agudos sobrepuestos al trastorno subyacente. También hay un tipo transitorio de condición disociativa aguda sin un trastorno disociativo crónico subyacente que se propone sea enlistado como un ejemplo de un trastorno disociativo no especificado en el Manual de Investigación de Trastornos Disociativos Mentales. En la cultura latina, este último es conocido como ataque de nervios, sin embargo, no es un fenómeno con vínculo cultural. Las palpitaciones, temblores tenues y despersonalizaciones son comunes durante estos episodios que también se pueden asociar con el síntoma de conversión como pseudoataques. Las crisis disociativas de los pacientes con trastornos disociativos crónicos consisten en flashbacks de experiencias relacionadas con traumas, automutilación, crisis de puerta giratoria de las personalidades alternas que compiten por tener el control y o amnesia. Por lo tanto, las salas de emergencias psiquiátricas tienen la más alta prevalencia de trastornos disociativos. Estas crisis agudas pueden servir como una ventana diagnóstica para los pacientes con trastorno disociativo crónico, como el trastorno de identidad disociativo, pero que solo pueden tener síntomas sutiles entre estos periodos de descompensación aguda. Alteraciones de personalidad. Se han descrito varios tipos de alteraciones de la personalidad. Aquí se enlistan algunos tipos que pueden tener importancia estratégica para las intervenciones terapéuticas. La personalidad OS, también conocida como la personalidad anfitriona, generalmente está deprimida, puede sufrir de trastorno de estrés postraumáticos y crisis disociativas agudas, de las que se puede permanecer amnésica. La fusión siempre debe de conducirse en presencia de o hacia la personalidad anfitriona, porque la dirección de la fusión puede conducir a diferentes resultados. No se recomienda conducir una fusión entre personalidades alternas. Persecutor. La personalidad persecutoria es hostil con la personalidad anfitriona y puede conducir a intentos de suicidio y automutilación. Sin embargo, el persecutor determina el éxito de la intervención y debe ganarse para que coopere. El persecutor debe fusionarse con la anfitriona antes que con otras personalidades alternas. El no hacerlo puede debilitar el balance entre personalidades alternas. El persecutor se asemeja a un niño sintiendo enojo y culpa debido a la experiencia traumática. Prostituta o prostituto. Se observa en hombres y mujeres. Este es un personaje fuerte que es propenso a apoyar el tratamiento porque tiene la maestría para persuadir a otras personalidades alternas para que cooperen. Por ejemplo, a la personalidad del persecutor. Esta personalidad debe mantenerse como un ayudante y no debe de ser fusionada durante las etapas tempranas del tratamiento. Es también conocida como personalidad de la negociadora. Niño. Como durante las etapas tempranas del tratamiento es raro que cause problemas, la personalidad del niño puede ser erróneamente descuidada. Esto es peligroso porque después se convierte en una personalidad persecutora secundaria. De otra manera, el niño apoya al tratamiento como un guía. Gay o lesbiana. Este es un personaje alegre con cierta cualidad antidepresiva. Es propenso a ser cooperativo y nutre la vida de energía. La personalidad gay o lesbiana no tiene ninguna relevancia sobre el post de la orientación sexual integrativa del paciente. También es conocida como la personalidad de él o la adolescente. Esquizofrenia. Las alucinaciones, los síntomas schneiderianos y las crisis agudas superpuestas a los trastornos disociativos crónicos subyacentes que conducen a un comportamiento extremadamente desorganizado pueden semejar el trastorno esquizofrénico. La carencia de síntomas negativos de esquizofrenia en pacientes con trastornos disociativos puede ayudar a un diagnóstico diferencial.
Sin embargo, la comorbilidad entre esquizofrenia y los trastornos disociativos es posible, la cual puede considerarse como un subtipo disociativo de esquizofrenia o trastorno esquizodisociativo, dependiendo de la predominancia de los síntomas. Trastorno límite de la personalidad. Muchos pacientes con trastorno disociativo crónico asemejan en la superficie un trastorno límite de la personalidad. Por lo tanto, los criterios del DSM-IV no deben considerarse suficientes para hacer el diagnóstico de un trastorno de personalidad. El nivel general de funcionalidad puede ser menor en un trastorno límite de personalidad. Es una señal para un diagnóstico diferencial, mientras que la comorbilidad es posible. Trastorno de estrés postraumático. Muchos pacientes con trastorno de estrés postraumático tienen flashbacks disociativos y muchos pacientes con trastornos disociativos desarrollan trastorno de estrés postraumático. La comorbilidad es posible. Migraña. Además de formas no específicas de dolor de cabeza, por lo general provocada por cambios de la personalidad, muchos pacientes con trastornos disociativos sufren de migraña genuina. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Tanto en niños como en adultos puede asemejar un trastorno disociativo, mientras que la comorbilidad es posible, particularmente entre adolescentes. La intranquilidad motora y la desregularización de afectos debido a trastornos disociativos también se pueden asemejar a un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Trastorno obsesivo compulsivo. Algunos de los pacientes disociativos tienen trastornos obsesivos compulsivos comórbido. De acuerdo a un estudio, 15.8% de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo tienen puntuación del DES de 30 o más de 49. Se encontraron correlaciones significativas positivas entre la puntuación del DES y las puntuaciones de abuso emocional, sexual, físico y descuido físico entre niños. Las instrucciones de una personalidad alterna persecutora puede superficialmente asemejar un trastorno obsesivo compulsivo a menos que el paciente sea capaz de reportar la conexión con síntomas disociativos. Trastorno bipolar del estado de ánimo. A pesar de que no es común la comorbilidad con un trastorno disociativo, el trastorno bipolar de estado de ánimo es un elemento importante en el diagnóstico diferencial, porque muchos pacientes con trastornos disociativos son erróneamente diagnosticados con trastorno bipolar del estado de ánimo o trastorno ciclotímico debido a las fluctuaciones del estado del ánimo relacionados con desregularizaciones de afectos postraumáticos. Epilepsia y otros trastornos mentales orgánicos. Cualquier síndrome conductual episódico requiere de una evaluación en términos de etiología orgánica. Epilepsia del lóbulo temporal puede causar síntomas disociativos, despersonalización, fuga y, aunque controversial, algunos fenómenos epilépticos subclínicos con síntomas leves se proponen como causantes de síndromes crónicos, episódicos y tipo psicosis. Trastorno facticio y fingirse enfermo. Considerando los aspectos autodestructivos, el trastorno facticio con síntomas psicológicos, síndrome de Munchausen o síntomas somáticos puede basarse en un trastorno disociativo. El fingirse estar enfermo se puede diferenciar de un trastorno disociativo por la complejidad del último, el cual es difícil de imitar. Hacer un diagnóstico de trastorno disociativo significa identificar los síntomas patogenomónicos del trastorno, los diálogos internos, el sentir una persona u otra, personalidad dentro de uno, crear sentimientos, conductas y pensamientos, así como lagunas de memoria sobre la vida diaria y el pasado, conducen al diagnóstico de trastorno disociativo. Una puntuación promedio arriba de 30 en la escala de experiencias disociativas es una señal para un trastorno disociativo. Mientras esta cifra está alrededor de 50, para trastorno de identidad disociativa, el CCID-D y el DDIS son útiles para hacer un diagnóstico. El examen Rorschach puede ayudar en la eliminación de la esquizofrenia. Tratamiento. No hay un tratamiento con medicamento específico para trastornos disociativos. Sin embargo, la comorbilidad y los síntomas dolorosos generalmente se tratan de aliviar con farmacoterapia. Este aspecto del tratamiento con medicamentos debe explicarse al paciente al inicio. Sin embargo, los trastornos disociativos pueden curarse con psicoterapia. El acercamiento clásico. La terapia del trauma orientada en fases es descrita en la versión actualizada de los lineamientos del tratamiento
de la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación, por sus siglas en inglés. Básicamente, este planteamiento consiste en 3 fases: estabilización, trabajo con traumas e integración. Curso natural. En contraste con muchos trastornos psiquiátricos, los trastornos disociativos pueden curarse. Sin embargo, dadas las controversias actuales, en general en el campo de la psicoterapia, el éxito del tratamiento de trastornos disociativos depende del talento personal, conocimiento y cualidades del terapeuta. Muchos pacientes tratan de autorrepararse antes de un tratamiento efectivo. Sin embargo, esto generalmente conduce a una mayor complejidad. Los casos no tratados no se integran espontáneamente. No obstante, un resultado como vivir bajo el control de una personalidad alterna única ha sido reportado. Esto significa una vida constreñida. Los trastornos disociativos hacen que el sujeto esté abierto a ser abusado. Incluso, muchos pacientes sexualmente abusados por sus terapeutas tienen trastornos disociativos, lo cual los deja desprotegidos. Esta situación de revictimización se conoce como síndrome de pato sentado. En un documento previo sobre la teoría de la disociación funcional del yo, se introdujo el concepto del yo sociológico, como una interfaz entre la sociedad y el individuo. Las sanas relaciones intrapersonales se basan en un desarrollo armonioso y el emparejar los yo sociológicos y psicológicos. La traumatización durante el desarrollo conduce a la separación entre los dos yo. De hecho, como un agente mental individual, es más que una interfase. El yo sociológico representa cómo lo hace el yo psicológico, un patrón de pensamiento, experiencias y conducta de orden superior que puede ser utilizado e interactuar con todo contenido y capacidad mental. Por ejemplo, emociones, personalidades alternas y el yo traumatizado en su propio modo. Las propiedades del yo sociológico son universales. Su tarea específica es la de salvar el yo psicológico de las influencias destructivas de los otros y de amortiguar el trauma psicológico. El agrandamiento y fragmentación del yo sociológico restringe el desarrollo del yo psicológico y lo mantiene congelado. Propiedades de los yo sociológicos y psicológicos. En la siguiente tabla podemos observar lo que mira el yo sociológico desde su perspectiva y cómo lo ve el yo psicológico, en donde el yo sociológico mira modelaje, imitación, copia, el yo psicológico mira creatividad. Mientras el yo sociológico mira dogmatismo, el yo psicológico mira posibilidades, y así sucesivamente podemos observar lo que mira cada yo desde su ángulo. Se han explorado 3 sistemas del yo que coexisten para comprender las consecuencias del trauma psicológico en condiciones clínicas y en la vida diaria. Estos son el yo con trauma o yo sintomático, el segundo yo es el sociológico o preservando y por último el yo preservado. El yo traumado, con sus resistencias, buscando ayuda y actitud quejumbrosa, clínicamente se encuentra en la primera fila. Necesita ser tratado en las primeras etapas del tratamiento. Puede ser prematura una intervención profunda con identidades alternas antes de establecer una relación con el yo traumatizado. El moderador es un sistema distintivo intrapsíquico, responsable de la coherencia cognitiva, regulación afectiva y mantenimiento de la distancia intrapersonal. Su colapso temporal, debido a la presión abrumadora de los sistemas deteriorados tripartita del yo, no debe de confundirse con un trastorno primario. Nuestro enfoque del tratamiento busca establecer un balance entre los yo sociológicos y psicológicos. Esto conlleva a un cambio de la autopreservación a la autorregulación. Esto puede lograrse a través de los 4 dominios del tratamiento, los cuales son: número 1, resolviendo las resistencias del yo traumatizado, fenómeno depresivo, obsesiones relacionadas con el trauma y la alteración de la reciprocidad intrapersonal. Número 2, descifrando las funciones de las personalidades alternas. Número 3, facilitando la migración interna del yo sociológico al yo
psicológico. Y por último, trabajando con la negación, culpa y vergüenza. Se utiliza activamente preguntas específicamente diseñadas como herramientas para facilitar el procesamiento en cada dominio. En el tratamiento del trastorno de identidad disociativa y condiciones relacionadas, el trabajo con personalidades alternas es común en varias etapas del tratamiento. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esto no es suficiente para cubrir toda la subjetividad del paciente. Basado en la teoría de disociación funcional del yo, se propone que al trabajar con las resistencias del yo traumatizado y logrando una migración interna al yo sociológico, al yo psicológico, son dos elementos adicionales de la psicoterapia. Se trata de un adolescente de 16 años que acudió al Centro de Salud de Pampajasi Bajo de La Paz, consultando por dolor abdominal. Los exámenes clínicos de laboratorio y gabinete realizados mostraron valores dentro de parámetros normales, descartándose así un cuadro de abdomen agudo o cualquier otra patología. Lo llamativo al examen físico fue la presencia de múltiples heridas incisas en la región del 1/3 anterior distal de ambos antebrazos. La reanamnesis del caso llevó a determinar que la causa de las lesiones en los antebrazos fueron ocasionadas por la adolescente, comunicando autoagresión por segunda ocasión con la intención de quitarse la vida, a consecuencia de ser víctima de abuso sexual por su padre, con quien tenía que compartir una habitación y una cama por la extrema pobreza de su familia. El examen genital mostró caracteres sexuales secundarios correspondientes a una escala de Tanner 3, himen estrogenizado con hendiduras postraumáticas a horas 5 y 7 en sentido de las manecillas del reloj, que comprometían todo el espesor del himen y eran compatibles con penetración vaginal antigua. Los antecedentes familiares mostraron una familia disfuncional y disgregada con padres separados desde hace 3 años. La madre abandonó al adolescente dejándolo al cuidado del padre y vivía con las hermanas mayores en otro domicilio. La adolescente manifestó que en algunas ocasiones sentía odio por sí misma y experimentaba sentimientos de gran confusión acerca de su identidad. Por lo general, no se llevaba bien con ninguno de sus familiares ni con los compañeros y compañeras de su colegio, sintiendo que no encajaba en ningún sitio. Llamó la atención que el adolescente en el transcurso de la anamnesis atribuyó los intentos de suicidio a otra persona que en su mente la obligaba a ser violenta y que la obligaba a autolesionarse. La hermana mayor informó que frecuentemente la adolescente manifestaba conductas y comportamientos masculinos, vistiendo prendas masculinas y si bien no consumía alcohol ni drogas, pero que en las últimas semanas llegaba a su hogar a altas horas de la noche, insultando y amenazando con golpear a su padre y a otros familiares como si se tratara de otra persona, de sexo masculino, y que posteriormente, después de unas horas, la adolescente volvía a su personalidad normal y no recordaba nada de lo que había pasado y que en ningún momento la adolescente mostró estar bajo el efecto de alcohol u otra droga. La hermana mayor denunció que ella y otra hermana también fueron víctimas de abuso sexual por parte de su padre. Sin embargo, llamó la atención que ante la intención de denunciar el caso a las defensorías de la niñez y adolescencia, la hermana mayor expresó su inconformidad y rechazó a la acción de protección institucional al adolescente, refiriendo que si apresaban a su padre, ¿quién se haría cargo de la alimentación y vivienda del adolescente? Se decidió su transferencia a un hospital psiquiátrico para el tratamiento integral correspondiente en este caso. Discusión. La existencia de psicopatología disociativa relacionados con abuso físico y sexual experimentada en la infancia fue reconocida por los muchos médicos en el siglo pasado. En la actualidad, está bien documentada la asociación entre el trastorno de identidad disociativa, antes llamado trastorno de personalidad múltiple, y el abuso infantil. Sin embargo, solo en las últimas 2 décadas los profesionales de la salud mental han empezado a apreciar las implicaciones de este vínculo olvidado. En el siglo XIX, Pierre Janet fue el primero en expresar la relación entre el trauma y la disociación, proponiendo una teoría de la disociación patológica o desagregación como una predisposición constitucional en los individuos traumatizados, conceptualizando la disociación como una defensa frente a la ansiedad generada por las experiencias traumáticas que pueden persistir en forma de ideas fijas subconscientes en la mente del paciente.
afectando su humor y su conducta. Sigmund Freud observó que las experiencias reprimidas no permanecen en estado latente, sino que son reexperimentadas en forma de sueños y pesadillas, regresiones y el desbordamiento de sentimientos y sensaciones relacionadas con las experiencias originales. Así, muchos pacientes que han utilizado la disociación para hacer frente a las experiencias traumáticas tienen una constelación de síntomas que incluyen fenómenos de reexperimentación, así como la defensa disociativa. En la década de 1970, los pediatras ya eran conscientes de la existencia del síndrome del niño maltratado, y los estudios psiquiátricos en los años 80 conmovieron la conciencia pública al descubrir que el incesto era mucho más frecuente que lo que se creía, y que las consecuencias psicológicas del abuso sexual eran más duraderas y graves de lo que se suponía. Putman, en 1986, en un estudio de 100 pacientes que desarrollaron una personalidad múltiple, 97 tenían una historia previa a abusos terribles en la infancia y abuso sexual. Lodwin, en 1972, afirma que las personalidades alternativas pueden constituirse en estrategias de la víctima para manejar mejor las vivencias y los efectos del abuso sexual. Kloft, en 1984, refiere que este trastorno es una respuesta a un abuso infantil severo, existiendo una relación entre los tipos de abusos y ciertas personalidades alternativas específicas. Las alternancias o cambios de personalidad pueden ocurrir como resultado de las sensaciones y conflictos abrumadores del abuso o situaciones análogas. Wilbur, en 1984, afirma que los maltratos crean en niños un estado de sensación amenazante e inaceptable de ira. El niño aprende que estas sensaciones no deben ser expresadas, no deben de ser sentidas conscientemente. Por ello, reprime estas sensaciones y permanece en el inconsciente, fuera de la atención. Los individuos que reprimen sus efectos de esta manera permanecen en un banco de sensaciones que dan lugar a la creación de un potencial para el desarrollo de explosiones de este tipo de efectos cuando la represión persiste o en situaciones conflictivas similares. Estas explosiones emocionales pueden ser expresadas en forma de síntomas, pudiendo resultar en la aparición de una personalidad alternativa como vehículo para la expresión sintomática de efectos o sensaciones. Sanders y Goltz, en un estudio realizado en adolescentes, correlacionan experiencias disociativas con el trauma físico y psicológico, informando que el grado de disociación en ese grupo de adolescentes estaba relacionado con 5 tipos de trauma: el abuso físico, abuso sexual, maltrato psicológico, negligencia y el ambiente familiar negativo. Estudios de comportamiento en animales han demostrado que ante una amenaza estos pueden reaccionar de 3 modos: lucha, huida o la congelación. Las 2 primeras son respuestas proactivas. El individuo hace algo. Pero cuando no hay posibilidad de reaccionar, lo que se ha definido como un shock inescapable es cuando se produce la reacción de congelación. En los seres humanos, la respuesta disociativa al trauma sería el equivalente de esta respuesta de congelación en animales. La disociación, reconocida por la psiquiatría actual como una alteración de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno, es un trastorno clasificado por el Manual de Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales. Los criterios diagnósticos del trastorno de identidad disociativo se basan en 3 grandes aspectos: la amnesia, la presencia de 2 o más identidades o personalidades, y que el trastorno no es debido a los efectos de una droga o una enfermedad orgánica. La amnesia es un trastorno del funcionamiento de la memoria, durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar la información almacenada con anterioridad. Las causas de la amnesia pueden ser orgánicas o funcionales. Las orgánicas incluyen daño en el cerebro por enfermedad o contusiones, y las funcionales se deben a factores psicológicos como mecanismo de defensa. La amnesia disociativa es debida usualmente a un recuerdo reprimido a largo plazo como resultado de un trauma, ya sea psicológico o emocional. En el presente caso, la adolescente presentaba estos 3 criterios diagnosticados y estuvo corroborada por los familiares que aducían que ella se comportaba como una persona poseída por otra persona, con otra personalidad,
de hombre, asociada a cambios de voz y actitudes violentas y que repentinamente cambiaban de personalidad y no recordaban nada de lo que había ocurrido horas antes, llamándoles la atención que estas conductas no eran ocasionadas por el consumo de alcohol ni drogas, porque al volver a su normal personalidad, la adolescente nunca mostró estar bajo los efectos del alcohol u otra droga. Sin embargo, el trauma por sí solo no es un factor suficiente para explicar por qué un individuo acaba desarrollando un trastorno disociativo. Depende de muchos factores: el origen y la gravedad del abuso, la edad y sexo de la víctima, el tiempo que se repitió el maltrato, la internalización o la externalización del hecho y principalmente la respuesta de los familiares y de su entorno frente al abuso sexual. Muchas personas víctimas de abuso grave en la niñez no presentan problemas psicológicos importantes debido principalmente al factor de la resiliencia, es decir, que las víctimas han tenido al menos una figura de apego seguro. El trastorno de identidad disociativo parece estar causado por la interacción de varios factores. 1. Un estrés insoportable, como el haber sufrido abuso físico, sexual o psicológico durante la niñez. 2. Una habilidad para separar los propios recuerdos, percepciones o identidades del conocimiento consciente, capacidad disociativa. Y 3. Una insuficiente protección y atención durante la niñez. Tillman y colaboradores en 1994 recoge diversos estudios que avalan el papel fundamental del entorno familiar en este tema, demostrado que cuando las familias son funcionales, atención a las necesidades del niño, protección, cohesión y adaptabilidad en sus miembros, el efecto en sí del abuso sexual desciende hasta el nivel de no significación. En cambio, cuando las familias son disfuncionales, hay un control conductal más rígido, menos cohesión y adaptabilidad. Los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual presentan mayores factores de riesgo para desarrollar trastornos psicopatológicos. En el presente caso, la adolescente no contaba con una figura de apego seguro, debido a haber sufrido abandono por parte de la madre desde hace 3 años y por otra, experimentó la traición de parte de su padre por haber abusado sexualmente. Si bien las hermanas se preocupaban por la salud del adolescente, ellas no cumplían los requisitos básicos y adecuados para constituirse en una figura de apego para el adolescente, principalmente debido a que la mayoría de su tiempo estaban ocupadas en sus quehaceres personales y de su familia extendida. Esto fue confirmado en la consulta médica cuando una de las hermanas mayores estaba en desacuerdo en denunciar el caso a una institución de protección a la niñez y adolescencia, valorando más la posibilidad de subsistencia que podía darle el padre a la adolescente referida. El trastorno de identidad disociativo es una situación grave, crónica y potencialmente mortal. Las personas con este trastorno con frecuencia intentan el suicidio y se considera que son las más propensas a suicidarse que otras personas con trastornos mentales. En este caso, la adolescente mostró signos evidentes de autolesionismo. La localización de sus heridas, el tipo de la dirección y el número de heridas muestran un carácter suicida del hecho. Los signos de autolesionismo y la disociación siempre se presentan juntas, extendiendo una fuerte correlación entre el abuso físico o sexual de las autolesiones. El abuso sexual infantil tiene fuertes vínculos con el comportamiento autodestructivo, principalmente cuando existe indiferencia materna o un ambiente adverso a la víctima y está asociado a un mayor riesgo de depresión, trastornos de la función de la personalidad y otras psicopatologías. Los pediatras desde el consultorio deben orientar permanentemente a la niñez y a su familia en estrategias para prevenir el abuso sexual, ofrecer la atención especializada y multidisciplinaria en caso de abuso sexual para minimizar los daños y secuelas de la víctima, además de trabajar en la promoción de leyes más efectivas, integrándolos a organizaciones que aunan esfuerzos con este objetivo.